Ya aburrí de estar en TikTok. Llevo 3 horas aquí. Se me antojó algo dulce, me voy a parar. Oye, ¿qué haces? Estoy viendo un video sobre metabolismo de lípidos, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. ¿Y puedo ver? Sí, ven, está súper interesante. Ok. Bueno, voy a ver el video. Hola, mi nombre es Raquel Acevedo Bautista y soy estudiante de la licenciatura en Química Clínica. El día de hoy les estaré explicando sobre el metabolismo de los lípidos, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Y bueno, primero que nada, ¿qué es la dislipidemia o cuál es su concepto? Vamos a ver su etimología. Definición etimológica de dislipidemia. Tenemos que se divide en varios léxicos. Primeramente tenemos el prefijo dis, que significa mal o difícil. Posterior, lipid o lipos, que significa grasa. Y por último tenemos emia, que nos hace referencia a la sangre, más el sufijo ia, que se refiere a cualidad. Juntando todo esto o conociendo ya su origen, podemos definir a dislipidemia como la alteración de lípidos en sangre. Ahora abordaremos una información bastante interesante e importante sobre este tema que nos proporciona la OMS en su página web a través de diferentes preguntas que consideramos que son importantes para su conocimiento. So I'm going to explain cardiovascular diseases according to WHO information. One question. Define cardiovascular diseases and say what disorders are included. Cardiovascular diseases, or CVDs, are a group of disorders of the heart and blood vessels. These include: first, coronary heart disease, a disease of the blood vessels supplying the heart muscle. 2. Cerebrovascular disease, a disease of the blood vessels supplying the brain. 3. Peripheral arterial disease, a disease of the blood vessels supplying the arms and legs. 4. Rheumatic heart disease, damage to the heart muscle and heart valves caused by rheumatic fever caused by streptococcal bacteria. Congenital heart disease, birth defects that affect the normal development and functioning of the heart caused by malformation of the heart structure for birth. And deep vein thrombosis and pulmonary embolisms, blood clots in the leg veins, which can dislodge and move to the heart and lungs. How many people die in the world for CVDs in 2019 according to WHO? An estimated 70.9 million people died for CVDs in 2019, representing 32% of all global deaths. Of these deaths, 85% were due to heart attack and stroke. Of the 70 million premature deaths under the age 70 due to non-communicable disease in 2019, 38% were caused by CVDs. 3. Question. What are the risk factors for cardiovascular disease? Cessation of tobacco use, reduction of salt in the diet, eating more fruit and vegetables, regular physical activity, and avoiding harmful use of alcohol have been shown to reduce the risk of cardiovascular disease. 4. Question. Which are the most important behavioral risk factors of heart disease and stroke? The most important behavioral risk factors for heart disease and stroke are unhealthy diet, physical inactivity, tobacco use, and harmful use of alcohol. The effects of behavioral risk factors may show up in individuals
as raised blood pressure, raised blood glucose, raised blood lipids, and overweight and obesity. This intermediate risk factor can be measured in primary care facility and indicate an increased risk of heart attack, stroke, heart failure, and other complications. 5 question. Why is it important to detect cardiovascular disease as early as possible? It is important to detect CVD as early as possible so that management with counseling and medicines can begin. También es importante conocer los valores normales, tanto en hombres como mujeres, de lo que es el índice de masa corporal. Y vamos a ver cómo esto también se relaciona con la medición de circunferencia en la cintura. Body Mass Index, BMI, is a measurement of a person's weight with respect to his or her height. It is more of an indicator than a direct measurement of a person's total body fat. BMI more often than not correlates with total body fat. This means that as the BMI score increases, so does a person's total body fat. The WHO defines an adult who has a BMI between 25 and 29.9 as overweight. An adult who has a BMI of 30 or higher is considered obese. A BMI below 80.5 is considered underweight, and between 80.5 to 34.9 are healthy weight. Y bueno, ¿qué información aporta la medición de la circunferencia de la cintura? La medición de la circunferencia de la cintura es un indicador de la cantidad de grasa que se acumula en el abdomen y de los riesgos de salud asociados a ello. Por ejemplo, es un indicador de sobrepeso y obesidad. Es una herramienta para evaluar el riesgo cardiovascular de personas con sobrepeso o obesidad. También es un predictor de diabetes tipo 2. Es un indicador de colesterol alto y presión arterial alta. También es un indicador de enfermedad cardiovascular. Y bueno, para medir la circunferencia en cintura se coloca una cinta métrica alrededor del cuerpo, en la parte superior del hueso de la cadera, a nivel del ombligo. Se recomienda realizar al menos 2 mediciones y promediarlas. Los valores de corte para clasificar a los individuos con mayor riesgo pueden variar según el grupo étnico. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos considera un punto de corte de más de 102 centímetros para los hombres y más de 88 centímetros para las mujeres. Ahora vamos a relacionarlo con el IMC, es decir, el índice de masa corporal. ¿Qué ventaja tiene la circunferencia de cintura sobre el IMC? Bueno, pues tiene varias ventajas porque es un indicador de salud. Es una mejor estimación de la grasa visceral, la grasa que rodea los órganos y que se asocia con enfermedades graves. También es un indicador más preciso de la grasa corporal y la masa muscular. También es útil para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. También permite identificar pacientes con normopeso, pero metabólicamente obesos, al igual como pacientes obesos, pero metabólicamente normales. Es útil para todas las edades y también una disminución de la circunferencia en cintura es una señal de pérdida de grasa. Y bueno, tal vez se preguntarán cómo saber si tengo una medida normal en la cintura o en la circunferencia de la cintura. Vamos a estudiar los valores normales en hombres y mujeres. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los valores normales de circunferencia de la cintura son 88 centímetros o menos en mujeres y 102 centímetros o menos en los hombres. La circunferencia de la cintura, también conocida como perímetro abdominal, es una medida que refleja la cantidad de grasa acumulada en el abdomen. Esta grasa, llamada grasa visceral, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Y bueno,
Por último, vamos a explicar la historia clínica de un paciente al cual se le realizaron diferentes determinaciones y vamos a ver si existen factores de riesgo en dicho paciente que lo pongan en peligro. Ok, ahora abordaremos lo que es la historia clínica de un paciente al cual se le realizaron diferentes determinaciones que nos llevaron a concluir si existen factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Primeramente tenemos la historia clínica. Bueno, tenemos un paciente que es femenino de 54 años con una talla de 1.60 metros, con un peso de 80.5 kilogramos, presión arterial de 130/85 y un índice de masa corporal de 48.48 y una circunferencia en cintura de 103 centímetros. Continuando con sus antecedentes personales, tenemos que no consume tabaco, tampoco consume bebidas alcohólicas, tiene una actividad física con frecuencia diaria y consume medicamentos como metformina, losartán y dapagliflozina, que son para el control de diabetes e hipertensión. En sus antecedentes patológicos tenemos que padece de diabetes e hipertensión y no tiene enfermedades cardiovasculares. En antecedentes familiares tiene diabetes e hipertensión arterial con negación en enfermedades cardiovasculares. En sus hábitos alimenticios tenemos que no consume refresco o al menos una vez al mes, igualmente con el consumo de pan y el consumo de galletas, pero tiene un consumo diario de tortilla. Dentro de las determinaciones que se hicieron, vamos a comenzar con el colesterol total. En este caso tenemos la siguiente fórmula, que es absorbancia del colesterol sobre patrón por 200 en unidad de medida miligramos sobre decilitro. Tenemos un resultado de 242 miligramos sobre decilitro, que se cataloga en los valores de referencia como un valor alto. Continuando tenemos el HDL con la misma fórmula y un valor de 42 miligramos sobre decilitro, que en mujeres es un riesgo normal. Y también el HDL se cataloga como un protector o colesterol bueno. Continuando tenemos ahora los triglicéridos. Tiene una fórmula de absorbancia de la muestra sobre patrón por 200 en la misma unidad de medida, miligramos sobre decilitro, y obtenemos un valor de 183 miligramos sobre decilitro. En mujeres lo normal es de 35 a 135 miligramos sobre decilitro, lo que cataloga a ese paciente con un resultado alto. Y bueno, continuando con el VLDL, tiene la siguiente fórmula, que es triglicéridos entre 5 con la misma unidad de medida, miligramos sobre decilitro, y obtenemos que este paciente tiene 37 miligramos sobre decilitro, lo que igualmente está en un valor un poco elevado, ya que el valor de referencia es 30. Y por último tenemos a LDL con la siguiente fórmula: colesterol total menos HDL menos VLDL, representado en unidad de medida miligramos sobre decilitro, y obtenemos un resultado de 163 miligramos sobre decilitro. Y bueno, igualmente está en un valor elevado dentro de sus valores de referencia. Una vez realizadas estas determinaciones, podemos identificar diferentes factores de riesgo cardiovasculares en esta paciente. Tenemos que es femenino de 54 años, lo que conlleva un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ya que el envejecimiento y la menopausia pueden aumentar estos factores de riesgo. También tenemos que su índice de masa corporal es de 48.48, lo que indica que su peso está en una categoría de obesidad, pues para los adultos con su estatura, que lo vimos en la historia clínica, que es de 1.60 metros.
Y bueno, continuando con la medida de circunferencia de su cintura, tenemos es de 103 centímetros, lo que también aumenta el riesgo cardiovascular, ya que el valor de referencia normal es de 80 centímetros en mujeres. Y por último, lo que puede reducir este riesgo cardiovascular es que tiene actividad física de manera diaria. Y bueno, como ya se ha explicado, debemos tener en cuenta todos estos factores, conceptos y más que nada los cuidados para prevenir las enfermedades cardiovasculares, que como hemos visto son la causa número 1 de muertes a nivel mundial y nacional en el país de México. Y bueno, lo más importante es tu salud, así que cuídate. ¡Wow! Interesante. Ahora voy a hacer más actividad física para prevenir enfermedades cardiovasculares.